Cuando todo parece desmoronarse, tal vez no sea el final. Tal vez sea solo el comienzo del capítulo más hermoso que Dios haya escrito sobre ti. Era una tarde gris cuando el viento comenzó a soplar sobre las colinas de piedra. El pueblo estaba en silencio, como si incluso el tiempo hubiera olvidado su paso. Entre las sencillas casas de barro y madera, caminaba Elías, un hombre con el corazón cansado y los ojos llenos de recuerdos dolorosos. Había sido conocido como un hombre justo, trabajador y honesto, pero ahora caminaba como quien lleva el peso de 1000 inviernos sobre sus hombros. Nadie veía lo que sucedía en su interior, pero Elías sentía que la vida había sido injusta. Todo lo que había construido parecía haber sido arrancado sin explicación. Sus sueños, que una vez brillaron como estrellas, habían sido apagados por un viento cruel que nunca entendió de dónde venía. Mientras caminaba, repetía en su mente: Señor, ¿por qué sufren los justos? ¿Por qué se olvida el bien y prospera el mal? Pero el cielo permaneció en silencio. Y ese silencio dolía más que cualquier palabra. El pueblo lo conocía como Elías el fiel, pero él ya no se veía así. Antes, creía que cada lágrima tenía un propósito, que cada puerta cerrada era un desvío hacia algo mejor. Pero después de todo lo que había perdido, ya le costaba creerlo. 2 años atrás, Elías tenía una familia, un pequeño viñedo y un corazón lleno de esperanza. Solía despertarse antes del amanecer, mirar al cielo y decir: Hoy, Señor, tu siervo trabajará con alegría, porque sé que eres bueno. Pero ahora, apenas tenía fuerzas para agradecer un día más. Todo comenzó con una sequía inesperada. Las lluvias cesaron, las uvas se marchitaron y la tierra, antes fértil, se agrietó y se volvió estéril. Elías creía que era solo una etapa, que Dios, como siempre, traería las aguas de vuelta. Pero el tiempo pasó, y la sequía no terminó. Pronto, la hambruna se extendió. Y cuando la necesidad llamó a la puerta, sus amigos se alejaron, temerosos de compartir lo poco que tenían. Algunos incluso lo acusaron de pecado, diciendo que el castigo de Dios había recaído sobre su familia. Elías se quedó solo. Su esposa, Mara, enfermó, y la enfermedad llegó silenciosamente, como el viento de la noche. Elías vendió lo que quedaba de su viña para comprar medicinas. Oraba todas las noches, de rodillas, repitiendo las palabras de los salmos. Clamé al Señor en mi angustia, y Él me escuchó. Pero las noches se hicieron largas y los días pesados. Hasta que un día, Mara se fue. Esa mañana, el sol salió hermosamente, como burlándose de su dolor. Elías sostuvo sus manos hasta su último aliento. Y cuando ella se fue, miró al cielo y exclamó: ¿Por qué, Señor? ¿Qué he hecho para merecer esto? Te serví fielmente, y ahora, ¿qué me queda? El eco de su voz se desvaneció entre las colinas. El cielo, una vez más, no respondió. Desde ese día, Elías vivió como un hombre sin destino. No maldijo a Dios, pero tampoco sabía si podría amarlo como antes. A veces, se sentaba junto al pozo, contemplando el reflejo de la luna en el agua, y preguntaba: ¿acaso el Señor aún me ve? ¿O he sido olvidado entre los muchos que claman y no son escuchados? El pueblo, antes rebosante de vida, ahora parecía solo un eco de recuerdos. Elías caminaba por las calles y pocos lo saludaban. Algunos apartaban la mirada, otros susurraban: ahí va el hombre que Dios olvidó. Esas palabras dolieron más que las piedras. Pero lo que Elías no sabía es que, incluso cuando todo parece silencioso, Dios sigue hablando. No siempre con truenos ni visiones. A veces, habla con el tiempo. Y el tiempo estaba a punto de revelar algo que lo cambiaría todo. Esa tarde, mientras el sol se ponía tras las montañas, Ilaiche caminó hasta la cima de la colina donde solía orar antes de perderlo todo. Era un lugar sencillo, con un árbol nudoso y un pequeño altar de piedra que había construido con sus propias manos. Hacía años que no subía allí, se decía a sí mismo que ya no valía la pena.
Pero algo lo llamó ese día. Una sensación ligera, casi imperceptible, lo impulsó a volver a subir. Y mientras subía, el viento empezó a soplar de forma diferente. Era como si la creación misma lo llamara. Al llegar a la cima, Ilaiche cayó de rodillas. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo finalmente brotaron. Señor, si todavía estás ahí, háblame. Solo quiero entender. Solo quiero saber si todavía hay un propósito. Pero esta vez, el silencio no se sentía vacío. Era como si algo, o alguien, estuviera allí, esperando. El viento soplaba con fuerza y algunas hojas secas se arremolinaban alrededor del altar. Elías las miró y pensó: hasta las hojas muertas danzan cuando sopla el viento. Quizás yo también pueda vivir de nuevo, si tu aliento aún me llega. Él no lo sabía, pero ese sería el día en que Dios comenzaría a reescribir su historia. La vida parecía injusta. El tiempo parecía cruel. Pero algo invisible se estaba preparando, algo que nunca imaginó. Cuando la vida parece injusta, es porque Dios está escribiendo algo que aún no ha llegado a su capítulo final. Y a veces, es en el desierto donde Él planta las flores más excepcionales. Antes de que las sombras se apoderaran de su corazón, Elías era conocido por la luz en sus ojos. Vivía en una pequeña casa en las colinas, rodeado de verdes viñedos que parecían danzar con el viento. Cada amanecer era una invitación a la gratitud para él. Mara, su esposa, solía reír mientras él oraba en voz alta al amanecer. Elías, el Señor ya te escuchó ayer, decía ella sonriendo. Y él respondía bromeando: que me escuche de nuevo hoy. Quizás, entre tantas voces, la mía le recuerde que estoy agradecido. Así era todos los días: oración, trabajo, amor. Elías creía que el bien siempre regresa, que todo lo que se siembra, tarde o temprano, florece. Era el tipo de hombre que ayudaba a su prójimo, incluso cuando no tenía mucho. Cuando alguien tenía hambre, compartía su pan. Cuando alguien lloraba, se arrodillaba y oraba con él. No había arrogancia en su corazón, solo fe y sencillez. El pueblo lo respetaba. Algunos incluso lo llamaban Elías, el hombre de Dios. Pero él nunca se consideró especial, solo decía que intentaba vivir con un corazón puro. Y por un tiempo, todo pareció perfecto. Las cosechas eran abundantes, la risa de Mara llenaba la casa y el pequeño pozo del patio trasero reflejaba el cielo azul cada día. Elías creía que nada podía cambiar. Pero el destino, guiado por la mano de Dios, a veces necesita deshacer lo seguro para revelar lo eterno. Todo comenzó con algo simple: un cielo sin lluvia. Pasó el primer mes y las cosechas se mantuvieron. Al segundo, la tierra comenzó a agrietarse. Elías miró al horizonte y dijo con confianza: el Señor enviará sus aguas en el momento oportuno. Él nunca falla. Pero los días se convirtieron en semanas, y luego en meses. La confianza dio paso a la preocupación. El pozo empezó a secarse, los animales se enfermaron y la viña perdió su color. Una mañana, Mara entró en la casa con una de las últimas tinajas de agua. Es todo lo que tenemos, Elías, dijo con los ojos llenos de lágrimas. Él permaneció en silencio, observando el líquido brillar en la penumbra. Respondió con voz serena, aunque le temblaba el corazón: entonces beberemos con fe. Y si es necesario, el Señor nos sostendrá con el rocío del cielo. Pero la fe se pone a prueba cuando el tiempo se alarga y Dios parece demorarse. Elías empezó a sentir el peso de la espera. Los vecinos empezaron a murmurar: si Dios está con Elías, ¿por qué sufre como nosotros?, decían algunos. Otros se burlaban: quizás el hombre de fe se ha olvidado de agradar a su Dios. Las palabras resonaban en su interior como flechas. Pero él continuó, creyendo que la fidelidad era más fuerte que el sufrimiento. Pero el dolor, cuando crece, se convierte en una voz difícil de silenciar. Una noche,
se sentó a la puerta de su casa y contempló el cielo estrellado. «Señor», murmuró, «tu siervo no entiende. Fui fiel, di lo que tenía, ayudé a quienes me pidieron, y aún así, todo estaba perdido». El viento soplaba suavemente, y creyó oír el eco de un verso. «El justo por la fe vivirá». Respiró hondo y respondió al silencio. «Entonces enséñame a vivir, incluso cuando no pueda ver». Pero el tiempo era cruel. La sequía se convirtió en miseria, y la miseria, en tragedia. Mara enfermó. Elías buscó ayuda, vendió lo poco que le quedaba y oró con todo su corazón. Pero la sanación no llegó. Cuando ella se fue, su fe se hizo añicos. La fe que una vez le había dicho, «Dios nos cuida», ahora descansaba sobre la tierra fría. Y Elías, por primera vez, no quiso orar. Se alejó del altar que había construido con tanto amor. Pasó días sin hablar, solo mirando el horizonte vacío. Algunos decían que se había vuelto loco. Otros que había maldecido el nombre de Dios. Pero Elías simplemente permaneció en silencio. En su interior, se desataba una guerra, la esperanza contra la desesperanza, la fe contra el miedo. Y fue en este silencio interior que algo comenzó a cambiar, no externamente, sino internamente. Porque Dios no había dejado de obrar. Simplemente estaba obrando a un nivel que Elías aún no podía comprender. Un día, una mujer extranjera llegó al pueblo. Llevaba una capa rota y una cesta vacía. Pidió agua en la puerta de las casas, pero nadie la ayudó. «No tenemos ni para nosotros», decían. Cuando llamó a la puerta de Elías, él, aunque cansado, le ofreció lo poco que tenía. Colocó el último trozo de pan delante de ella y dijo: «Come. El Señor me dio este pan. Si cuida de los cuervos, cuidará de nosotros». La mujer lo miró con lágrimas en los ojos y respondió: «Que el Dios al que sirves te recompense, porque a veces Él prueba la fe al darnos la oportunidad de servir, incluso en tiempos de escasez». Esas palabras resonaron en su corazón como un suave trueno. Fue como si Dios hubiera hablado a través de aquella mujer. Por un instante, sintió el mismo calor que sentía al orar por la mañana. Cuando se giró para guardar su plato, notó algo extraño. La jarra de agua estaba llena de nuevo. No podía ser, había dado el último sorbo. Pero estaba allí, clara, rebosante. Elías se quedó quieto, con el corazón acelerado. Un escalofrío lo recorrió y las lágrimas brotaron de sus ojos. «Señor, ¿sigues aquí?» No había voz, ni ángel, ni señal en el cielo. Pero en lo más profundo de su corazón, algo se reavivó, la llama de la esperanza. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Elías regresó a la colina. Llevó una lámpara y subió lentamente, sintiendo el viento acariciar su rostro. Cuando llegó a la cima, el altar seguía allí, cubierto de polvo y hojas secas. Se arrodilló y dijo: «Pensé que me habías olvidado. Pero tal vez, me he olvidado de escucharte». El viento sopló de nuevo y la llama de la lámpara vaciló, proyectando sombras que parecían bailar sobre las piedras. Elías lloró. Lloró todo lo que no había llorado antes. Y, entre sollozos, dijo: «Aunque me falte todo, seguiré esperándote». El cielo permaneció en silencio, pero su corazón ya no estaba vacío. El dolor seguía ahí, pero ahora tenía un propósito. A veces, Dios no cambia la situación, porque la usa para cambiar el corazón. Pasaron semanas desde aquel día en que la tinaja de Elías se llenó misteriosamente. Aún no entendía qué había sucedido, pero algo en su interior había cambiado. Volvió a orar, aunque con voz temblorosa, y poco a poco, empezó a reconstruir su viña. La tierra seguía seca, pero ahora Elías no trabajaba por la esperanza de una recompensa, sino por la fe. Cada semilla que enterraba era una oración silenciosa, una petición sin palabras. Y con el paso de los días, aprendió a escuchar el silencio de Dios sin miedo. Pero la vida,
que parecía calmarse, aún albergaba tormentas. El pueblo se sumió en una nueva crisis. Una plaga de langostas comenzó a devorar lo que quedaba de las cosechas. Los hombres corrían por los campos gritando, intentando ahuyentar a los insectos. Las mujeres lloraban, diciendo que la hambruna volvería. Elías observaba desde lejos, con el corazón dolido. Por un instante, sintió que el miedo regresaba. Señor, se perderá todo de nuevo. Pero en ese momento, un dulce recuerdo resonó en su interior. El Dios que llenó la vasija es el mismo que puede ahuyentar la plaga. Corrió al altar en la colina y se arrodilló. Padre, no quiero entender. Solo quiero confiar. Haz tu voluntad. Mientras oraba, una brisa fresca sopló del este. Milagrosamente, las langostas comenzaron a dispersarse. En pocas horas, el cielo se despejó de nuevo. Algunos aldeanos lo vieron y corrieron hacia Elías. ¿Qué pasó?, preguntaron. Y él, con lágrimas en los ojos, respondió: Yo no hice nada. Fue el Señor. Pero no todos creyeron. Algunos se burlaron. Casualidad. El viento cambió, eso es todo. Elías simplemente sonrió. Sabía que no era casualidad. Dios había comenzado a mostrar que la injusticia de ayer era solo la tierra de la que nacería el milagro del mañana. A pesar de las señales, el corazón de Ilaiche aún no había sanado del todo. Algunas noches, el recuerdo de Mara lo hacía llorar. La almohada mojada revelaba lo que no le contaba a nadie. La añoranza, el arrepentimiento, el miedo a no volver a estar completo. Recordaba su risa, sus oraciones juntos, el olor a pan horneándose. Todo esto era ahora un recuerdo, y los recuerdos duelen cuando parecen irreversibles. Una mañana, despertó de una pesadilla. Soñó que caminaba por el desierto, y que cada paso lo hundía en la arena. Gritó el nombre de Dios, pero nadie respondió. Al caer de rodillas, escuchó una voz suave, casi imperceptible, que le decía: Mientras pienses que caminas solo, seguirás hundiéndote. Se despertó sudando, con el corazón acelerado. Se sentó un rato, reflexionando. ¿Estaba Dios intentando decirle algo? A la mañana siguiente, al salir de su casa, vio a un niño jugando en el camino. Era el hijo de un viudo llamado Josías, que vivía en extrema pobreza. El niño tenía una mirada pura, pero un cuerpo débil. Elías se acercó y preguntó: ¿Dónde está tu padre? Está enfermo, respondió el niño. Dice que no tiene fuerzas para levantarse. Elías lo siguió hasta la casa. Dentro, el hombre yacía en una camilla, pálido y con fiebre. Sin pensarlo, Elías se arrodilló a su lado y oró: Señor, si aún hay compasión en este valle, toca a este hombre. Las lágrimas corrían por su rostro mientras oraba. De repente, el hombre abrió los ojos y susurró: Soñé que un hombre de luz vendría, me tocaría y viviría. Elías retrocedió, abrumado por la emoción. El hombre se puso de pie, aún débil, pero respirando mejor. Josías abrazó las piernas de Elías y lloró. En ese momento, Elías comprendió algo profundo. El dolor que experimenté me enseñó a consolar. Lo que perdí me preparó para ayudar a quienes perdieron. El milagro que Dios estaba obrando no solo era visible, sino transformador. Elías, el hombre que una vez sintió que la vida era injusta, comenzó a comprender que el sufrimiento había sido la tierra donde brotó la compasión. Los días siguientes fueron diferentes. El pueblo comenzó a cambiar. La historia de Josías y su padre sanado se difundió. La gente volvió a buscar a Elías, no como un hacedor de milagros, sino como alguien con paz en la mirada. No habló de grandes revelaciones ni visiones, sino de una fe sencilla. El secreto, dijo, no está en comprender el porqué, sino en confiar en él. Y el porqué de Dios siempre es mayor que lo que podemos ver.
Sus palabras comenzaron a sanar corazones. Viudas, huérfanos y personas agobiadas se reunieron a su alrededor al atardecer para escuchar sus historias y oraciones. Elías no se daba cuenta, pero Dios estaba usando su dolor como testimonio. Sin embargo, el enemigo del alma siempre intenta robar lo que Dios planta. Una tarde, llegaron hombres del pueblo vecino diciendo que el manantial que alimentaba el pozo de Elías se estaba secando de nuevo. Sin esa agua, todos morirían. La gente estaba desesperada. Elías, haz algo. Reza a tu Dios, gritaron. Y él, abrumado por el miedo, corrió al altar. Pero cuando se arrodilló, no pudo decir nada. El pasado regresó como una avalancha, la sequía, la pérdida, el silencio de Dios. Todo de nuevo. Miró al cielo y gritó: Señor, ¿otra vez? ¿Otra vez la injusticia? Después de todo, ¿me dejarás perder una vez más? No hubo respuesta. El cielo, una vez más, parecía de bronce. Elías lloró hasta que no le quedaron más fuerzas. Cayó de bruces en el suelo, repitiendo: No quiero seguir. Si es tu voluntad que todo termine, que termine conmigo también. Era el punto más bajo de su alma. El peso del pasado y el miedo al futuro se mezclaban en una tormenta en su interior. Pero fue allí, en el suelo, en el polvo, en la entrega total, que algo sucedió. El viento soplaba fuerte y traía un sonido lejano, como el murmullo de la lluvia. Elías levantó el rostro y vio, a lo lejos, nubes que se acumulaban. El olor a tierra mojada comenzó a llenar el aire. Llovió. Llovió como no había llovido en años. La gente huyó de sus casas, riendo y llorando. Las vides comenzaron a beber el agua del cielo. Elías, de rodillas, abrió los brazos y dejó que la lluvia cayera sobre él. Lágrimas y gotas se mezclaron en su rostro. Gracias, Señor, ahora entiendo. Nunca estuviste lejos. En medio de la lluvia, escuchó la voz suave y firme de Dios en su corazón. No fue injusticia, hijo mío. Fue preparación. Porque solo quienes conocen el valle pueden guiar a otros a través de él. Elías comprendió que la vida no había sido cruel, solo necesaria. Porque la fe no nace cuando todo va bien, nace cuando el corazón aprende a confiar incluso sin comprender. La lluvia continuó durante horas, lavando el polvo de la tierra y las heridas del corazón de Elías. Permaneció arrodillado hasta que el viento amainó y el sol volvió a brillar entre las nubes. El suelo, antes agrietado, ahora estaba cubierto de pequeños charcos que reflejaban el cielo, como si la tierra misma hubiera aprendido a reflejar la gloria de Dios. Elías se puso de pie lentamente. Su cuerpo estaba cansado, pero su alma, ligera. Miró al horizonte y vio a todo el pueblo reunido, contemplando el milagro. Hombres y mujeres se abrazaban, reían, lloraban. Los niños corrían bajo la lluvia tardía, gritando: Dios ha escuchado. Dios ha escuchado. Elías caminó hacia el centro de la plaza. Todos guardaron silencio cuando comenzó a hablar. Su voz seguía ronca, pero firme, como si llevara una verdad nacida del dolor. ¿Crees que Dios me abandonó porque sufrí? Pero fue en el dolor cuando más estuvo conmigo. Cuando lo perdí todo, gané algo que el mundo no puede arrebatarme, la fe. Cuando me llamaron olvidado, descubrí que el cielo aún conocía mi nombre. La gente lo escuchó en silencio. Algunos lloraron, otros cayeron de rodillas. Él continuó: el sufrimiento no es el fin, es la tierra donde Dios siembra el milagro. Pedí respuestas, y Él me dio un propósito. Pedí alivio, y Él me dio fuerza. Pedí justicia, y Él me dio sabiduría. Hoy entiendo, Dios no me estaba castigando. Me estaba preparando. Esas palabras resonaron como un suave trueno en los corazones de la gente. La fe, que parecía extinguida por tanto tiempo, se reavivó en cada mirada. En los días siguientes, la aldea volvió a florecer.
Las vides volvieron a crecer y los arroyos volvieron a cantar en las colinas. Pero el mayor milagro no fue la lluvia, la comida ni la sanación. Fue la transformación de Elías. Ya no era el mismo hombre que cuestionaba a Dios en las noches frías. Ahora, era un hombre que veía el amor de Dios incluso en las tormentas. Su hogar, antes silencioso, se convirtió en un refugio para todos los necesitados. Viudas, huérfanos y viajeros encontraban alimento y consuelo en su mesa. Cada noche, Elías encendía una lámpara y la dejaba en la ventana. Cuando le preguntaban por qué, respondía: para recordarles a quienes atraviesan la oscuridad que aún hay luz. Pero una noche, mientras el pueblo dormía, Elías volvió a subir la colina. Era el mismo lugar donde, tiempo atrás, había llorado, creyendo que Dios lo había olvidado. Ahora, el altar estaba limpio y firme. Tomó un pequeño racimo de uvas, las primeras de su nueva cosecha, y las colocó sobre las piedras. Miró al cielo estrellado y dijo: Señor, hoy no vengo a pedir. Vengo a darte gracias. Gracias por cada lágrima, por cada silencio, por cada pérdida. Porque fue a través de ellas que aprendí a conocerte de verdad. El viento sopló suavemente y Elías cerró los ojos. En el silencio de la noche, una voz suave y dulce le habló al corazón. Elías, lo que parecía una injusticia fue el marco de tu historia. Nunca te abandoné. Solo te preparé para experimentar lo que antes no pudiste soportar. Cayó de rodillas, abrumado por las lágrimas y la reverencia. Ahora entiendo, Señor. La vida nunca fue injusta. Simplemente no entendí lo que escribías. El cielo se iluminó con una estrella fugaz, y Elías sintió paz en su corazón. Era como si el Creador mismo le sonriera. A la mañana siguiente, la gente lo encontró sentado frente a su casa, contemplando el amanecer. Se veía diferente, sereno, completo. Josías, el niño al que había ayudado, corrió hacia él y le preguntó: Elías, ¿por qué te sonríes? Elías miró al horizonte y respondió: porque ahora sé que incluso cuando la vida parece injusta, Dios está escribiendo el capítulo más hermoso de nuestra historia. Josías sonrió y se sentó a su lado. ¿Y este capítulo tiene un final feliz?, preguntó el niño. Elías respondió con los ojos brillantes: todo capítulo escrito por Dios termina en redención, hijo mío. Aunque parezca el final, es solo el comienzo de algo más grande. Pasaron los años. Elías envejeció, pero su fe nunca lo abandonó. Se convirtió en narrador, no de cuentos ni leyendas, sino de experiencias vividas con Dios. Muchos viajaban de todas partes para escucharlo hablar de la bondad del Señor. Y cada vez que terminaba sus historias, decía: si la vida te parece injusta, no te rindas. Quizás Dios solo esté cambiando el guión, porque el final que planeó es más hermoso que el que imaginabas. Una vez, un joven le preguntó: Elías, ¿qué le dirías a alguien que lo ha perdido todo y cree que Dios se ha olvidado de él? Miró al niño a los ojos y respondió con firmeza: yo diría que el silencio de Dios no es ausencia, sino estrategia, porque a veces calla, no para castigarte, sino para enseñarte a escuchar con el corazón. Escribe con líneas que el mundo no entiende, pero cuando el libro está terminado, todo cobra sentido. El sufrimiento es el papel, pero el amor es la tinta. El joven lloró, y Laiche le puso la mano en el hombro. Un día, aún agradecerás las noches que creías insoportables, porque en ellas, Dios te hacía más fuerte. Esa tarde, el sol se puso con un resplandor dorado, y Laiche miró al cielo y sonrió, como si supiera que había cumplido su propósito. Cerró los ojos y una suave brisa lo envolvió. Su corazón se calmó y, en paz, partió. El pueblo lo lloró, pero no con desesperación. Lloraron con gratitud, porque sabían que Elías había dejado más que recuerdos, había dejado esperanza. Y cada vez que llovía en las colinas, la gente decía:
Es Dios recordándonos que, cuando la vida parece injusta, Él sigue escribiendo historias de amor.